Listo. Bueno, entonces, gloria a Dios, bienvenidos todos a esta reunión sobre Deuteronomio. Para mí es una alegría que podamos disfrutar este tiempo todos juntos aprendiendo la palabra del Señor. Entonces, antes de iniciar la exposición, vamos a orar colocando el tiempo en las manos de Dios. Amado Padre y Dios Todopoderoso, gracias, Señor, por este tiempo que tú nos regalas, Padre, para aprender tu palabra. Gracias, Señor, por nuestras vidas, por nuestras familias, Padre. Gracias por todas las bendiciones que nos has dado, pero sobre todo, gracias por darnos la salvación y la vida eterna a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu misericordia y gracias por tu gran amor para con nosotros, tus hijos, Padre Celestial. Te pedimos en esta hora, Padre, que seas tú bendiciendo este tiempo. Padre, que nos llenes de sabiduría, que nos llenes de inteligencia y de entendimiento. Padre de la gloria, para poder comprender este mensaje que tú deseas transmitirnos hoy. Espíritu Santo, manifiéstate en esta hora. Espíritu Santo de Dios, ilumínanos, Padre de la gloria. Te damos las gracias, te damos todo el honor, toda la honra, toda la adoración, porque solo tú te lo mereces, solo tú eres digno, Padre Celestial. Y todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, ¿pueden ver mi pantalla? Sí. Listo. Entonces, pues iniciamos. Bueno, cordial saludo para todos. Mi nombre es Natalia Sofía Fortich Molina. Soy estudiante de Teología en la Fundación Universitaria Seminario Teológico Bautista Internacional. Entonces, en el día de hoy vamos a estar abordando este tema interesante que es sobre el libro de Deuteronomio. Entonces, iniciamos. Bueno, entonces vamos a ver primeramente qué es lo que significa esta palabra. ¿Cuál es la etimología de la palabra Deuteronomio? Bueno, resulta que nosotros en nuestra Biblia cristiana le llamamos Deuteronomio porque viene del griego segunda ley, que es tu Deuteronomio tuto. Fue el nombre que se le dio en la Septuaginta. ¿Qué es la Septuaginta? La Septuaginta es la traducción al griego de todos los libros que fueron escritos en hebreo. Entonces, esos libros se tradujeron al griego, los libros del Antiguo Testamento, y del griego pues se tradujeron a nuestro idioma, que es el español. Entonces, gracias a la Septuaginta tenemos este nombre, que es Deuteronomio. Tu Deuteronomio tuto. Segunda ley. Deutero, ley, no, perdón. Deutero, segundo, y nomos ley. Deuteronomio. Listo. En la Biblia hebrea, que es el Tanaj, que es la Biblia que leen los judíos, se llama Eleja de Barín, que significa estas son las palabras. Alguien que me colabore, por favor, con Deuteronomio capítulo 1, versículo 1. Deuteronomio capítulo 1, versículo 1. Si alguien lo tiene, puede abrir su micrófono y puede dar la cita bíblica de la reunión. Deuteronomio 1. Deuteronomio capítulo 1, versículo 1. Ok, aquí dice, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto, en el Araba frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Haserot y Hasab. Muchísimas gracias, profesor Leonardo. Bueno, entonces, como vemos, este libro comienza con estas son las palabras. Entonces, precisamente por eso se llama así en el Tanaj hebreo, Eleja de Barín.
Estas son las palabras. ¿Por qué? Pues porque los judíos en todos sus libros, en el Tanaj, que son los libros del Antiguo Testamento, ellos acostumbran a ponerle el nombre de las primeras palabras con las que comienza el libro. En cuanto a la Septuaginta, recibe este nombre segunda ley porque el Señor le habló a Moisés diciendo, harás una copia de esta ley. ¿Cuál ley? La que ya nosotros conocemos, la de Éxodo, que son los 10 mandamientos, y además el Señor también le dio otras leyes a Moisés. Son muchísimas leyes. Los 10 mandamientos son como el resumen de las más importantes, pero son muchísimas leyes. Entonces el Señor le dijo a Moisés, hay que hacer una copia de esta ley. Alguien que me colabore, por favor, con Deuteronomio, capítulo 17, versículo 18. Deuteronomio 17, 18. Y sucederá que cuando él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro, en presencia de los sacerdotes levitas. Muchas gracias, hermana Oleida. Bueno, entonces podemos ver que efectivamente el Señor le dice a Deuteronomio, hay que hacer una copia de esta ley. Entonces, por eso la Septuaginta, cuando se tradujo al griego, se le puso segunda ley. Pero en realidad no es una segunda ley, es una copia de la ley original, la que nosotros conocemos. Entonces, pues recibe este nombre segunda ley, pero tenemos que saber que no es una ley diferente, sino una copia de la ley. ¿Ok? Entonces, listo. Ya conocemos cuál es la etimología del libro de Deuteronomio. Ahora vamos a conocer cuál es el propósito de este libro. Bueno, el principal propósito, la idea principal, que es como la médula espinal de todo el libro, es básicamente enfatizar en la relación de pacto que Dios establece con su pueblo. Israel fue concebido única y exclusivamente por el amor ilimitado de Dios. Vamos a buscar, por favor, Deuteronomio, capítulo 7, versículos del 6 al 9. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para que ser de un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los otros pueblos, os ha querido. Jehová os ha escogido, pues vosotros seáis el más insignificante de todos los pueblos, sino por tanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Dios fiel te guarda el pacto y la misericordia, y a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mi generación, y que da pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, no se desmorona, no se demora, con el que le odia en persona le dará pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te he mandado hoy para que cumplas. Listo. Entonces, como podemos ver, el Señor eligió al pueblo de Israel para establecer una relación de pacto con ellos, ¿verdad? Pero no porque ellos fueran el pueblo más poderoso, el pueblo más grande, el pueblo más valioso, sino más bien por el amor y la gracia del Señor.
Fíjense que el Señor les dije, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano del faraón, rey de Egipto. Entonces el Señor les dice esto a su pueblo y la enseñanza que nos da esto es que el Señor cumple sus promesas, ¿verdad? Que el Señor nunca se olvida de su pacto. Entonces los eligió, pero todo fue por el gran amor, por su amor inagotable y por su gracia. Amén. Bueno, listo. Entonces, bueno, precisamente el Señor hace el cumplimiento de la promesa gracias a la eterna fidelidad del Señor. La eterna fidelidad que es uno de sus máximos atributos. El Señor tiene muchísimos atributos y uno de esos es que Él es fiel. Él nunca se olvida de su pacto. Él permanece firme, como dice la palabra del Señor. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Bueno, y otro propósito del libro también es evocar los hechos que pusieron fin a la esclavitud de Israel en Egipto y los muchos prodigios de que el pueblo fue testigo durante los años del desierto. Fíjense que el Señor también les dice, yo los libré de la esclavitud en Egipto y lo hice por mi gran amor para con vosotros, por mi gran amor para todos ustedes que son mi pueblo. Entonces el libro también se trata de eso, de tener una mirada al pasado y decir, miren todo lo que he hecho con ustedes. Yo los he amado siempre, siempre los he amado y los seguiré amando hasta la eternidad, pasado, presente, futuro y en todos los momentos, en todas las generaciones seguiré siendo fiel. Amén. Bueno, listo. Entonces, ellos, ¿dónde se encontraban? Ellos se encontraban a la margen oriental del Jordán. Ya nosotros estuvimos viendo en el tema que de la reunión pasada, estuvimos viendo sobre la geografía bíblica, ¿verdad? Entonces, este acá es el río Jordán. Y este territorio moradito que se encuentra acá justo al oriente del Jordán es el reino de Moab. Entonces ellos estaban reunidos allí en las planicies de Moab y aquí ya sabemos que ya están justo a unos pasitos para entrar a la tierra prometida, están muy cerquita. Entonces ya el cumplimiento de la promesa iba a ser una espléndida realidad. Ya el Señor estaba dándole las órdenes a su pueblo a través de su siervo Moisés, estaba exhortándolos a obedecer al Señor, estaban recordando toda su historia. Esta historia le da una identidad al pueblo de Israel porque dicen, este es nuestro Dios que nos ha traído hasta este lugar. Entonces nuestra identidad, nuestra vida entera debe estar cimentada, consolidada en Él. Entonces vemos que Moisés exhorta a los israelitas a que libremente se atengan al compromiso que el pacto de Dios los obliga. Vamos a leer, por favor, Deuteronomio capítulo 30, versículos del 19 al 20. Deuteronomio 30, del 19 al 20. A los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de ti
He puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Amén. Muchas gracias, hermanita Leida. Bueno, entonces, como vemos, el Señor aquí, pues, está usando a Moisés, o sea, está hablando a través de Moisés, diciéndole al pueblo que bueno, que es una decisión de ellos, es una decisión del pueblo si seguir a Dios o no. Él les dice, están entre la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Claro, porque la Biblia nos dice que el Señor es el dador de la vida. Entonces, ¿qué significa alejarse del dador de la vida? Acercarse a la muerte, ¿verdad? Acercarse a la maldición. El Señor quiere lo mejor para su pueblo y por eso les dice, manténganse cerca de mí, sean fieles a estos que son mis mandamientos. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndola a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Bueno, entonces vemos que este pacto que el Señor le hace a su pueblo implica también una responsabilidad por parte del pueblo. Tienen que ser responsables y tienen que mantenerse fieles, porque ya que el Señor ha sido bueno para con ellos, el Señor les ha mostrado su amor inagotable. Ahora es un compromiso de ellos corresponder al amor inagotable del Señor. Listo. Entonces, como les digo, al amor de Dios, Israel debe corresponder con su entrega total y sin reservas, acatando la divina voluntad. Vamos a leer, por favor, Deuteronomio capítulo 11, versículo 1. Listo. Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Gracias, Daniel. Bueno, efectivamente, entonces el Señor, este libro también es un llamamiento a la obediencia que el Señor le hace a su pueblo. Este libro habla principalmente sobre la obediencia, que así como el Señor ha sido bueno con ellos, ellos también deben amar a su Dios, deben obedecer sus mandamientos. Entonces enfatiza la responsabilidad individual y la fidelidad a Dios de cada integrante del pueblo. O sea, una responsabilidad individual, cada uno tiene que poner de su parte, cada uno tiene que tomar la decisión genuina de amar al Señor y obedecer sus mandamientos. Ahora vamos a hablar un poquito acerca del contenido del libro. Bueno, como les digo, habla principalmente también sobre la obediencia. El Deuteronomio pone de manifiesto lo que Dios requiere de su pueblo escogido y lo hace disponiendo concretamente el mandamiento que Jesús calificó de principal. Alguien que por favor pueda buscar Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 y Marcos 12:30. O sea, alguien que busque Deuteronomio 6:5 y otra persona que busque Marcos 12:30, por favor. Deuteronomio 6:5. Deuteronomio Deuteronomio 6:5 6:5. y Marcos 12:30. Bueno, Deuteronomio 6:5 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Amén. Gracias, Daniel. Bueno, entonces alguien que por favor va a buscar Marcos capítulo 12, versículo 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal gran mandamiento. Amén. Mil gracias, hermana Leida. Bueno, entonces, como vemos, el Señor lo está llamando a obedecerlo, ¿verdad? Pero fíjense que este mandamiento es tan importante que Jesús lo calificó como el principal. ¿Y esto por qué? Pues porque, como acabamos de leer ahorita en Deuteronomio 6:5, dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, fíjense que el Señor les pide una entrega total. El verbo amar en el hebreo es ahab, ahab, y es un amor que va mucho más allá de un sentimiento. O sea, trasciende todo lo sentimental y todo lo emocional. Es un amor que está relacionado con la voluntad. Es una decisión de la misma voluntad de la persona, que la persona tiene que decidir entregarse a Dios totalmente, porque es con el corazón, con el alma, con las fuerzas. Y Jesús también le añade algo acá en Marcos y dice, con toda tu mente. O sea, prácticamente ama al Señor tu Dios con todo tu ser, con todo lo que tú eres. Eso es lo que dice. Y acá mismo en Deuteronomio, estamos leyendo Deuteronomio 6:5, pero fíjense que Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Bueno, el Señor aquí está llamando la atención al pueblo, diciendo, oye Israel, oye. Bueno, resulta que este verbo en hebreo, oír, es shema, y significa no solamente oír por oír, sino también oír y a la vez actuar. Oír y a la vez dar un paso de obediencia. Esto es lo que significa este verbo en hebreo. Entonces vemos que son palabras que tienen significados muy profundos, que trascienden y van mucho más allá. Entonces, como podemos ver, eso es lo que el Señor requiere de su pueblo, que sean obedientes, que lo escuchen y que lo amen, así como el Señor también los ha amado. Bueno, entonces el libro plantea 3 sermones de Moisés que predicó al pueblo cuando se encontraba en las planicies de Moab, inmediatamente antes de entrar en la tierra de Canaán. Como les estaba diciendo ya, ellos estaban casi a punto de entrar a la tierra prometida, pero antes de que la promesa se cumpliera, el Señor lo que pretende aquí es recordarles al pueblo que tienen que obedecerlo, que así como Él les va a entregar en sus manos esta tierra, va a cumplir su promesa, el Señor está recordándoles este pacto al pueblo. Entonces vamos a ver cuál es el tema principal de este libro. Bueno, este libro enfatiza mucho en la soberanía del Señor, en que Él es un Dios soberano y que Israel es su pueblo santo, elegido por su gracia soberana para vivir en una relación de pacto con Él. Las nuevas generaciones de israelitas deben recordar que Jehová es su Dios todopoderoso. Israel debe cumplir con la obediencia y la santidad a su Dios. Entonces, acá en Deuteronomio 6, versículos del 6 al 9 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirán a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces el Señor le dice a su pueblo que tiene que recordarle estos mismos mandamientos a las nuevas generaciones. Estos mandamientos no son temporales, estos mandamientos son perpetuos, son por toda la eternidad. El Señor, cuando es un pacto, lo hace para siempre. Entonces esto es lo que quiere decir el Señor aquí, que
que los hijos de Israel deben constantemente repetir la palabra del Señor a sus hijos y a los hijos de sus hijos y a todas sus generaciones, porque el Señor ha elegido a Israel como su pueblo santo por toda la eternidad. Entonces, si este pacto es eterno, así como el Señor cumple su pacto con su fidelidad, ellos también deben cumplir con los mandamientos del Señor. Ahora vamos a ver un esquema del contenido del libro de Deuteronomio. Como les dije, este libro contiene 3 sermones que Moisés le dicta al pueblo de Israel antes de ingresar a la tierra prometida. Entonces vemos que el primer sermón se encuentra desde Deuteronomio, capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 4, versículo 43, y se titula Jehová, el Señor de la historia. Se le pone, bueno, acostumbramos a llamarle por este nombre, ahora les voy a explicar por qué. Este es el primer sermón, Jehová, el Señor de la historia. Ahora también tenemos el segundo sermón que está del capítulo 4, versículo 44, hasta el capítulo 26, versículo 19. Jehová, el Señor del pacto. Después tenemos el tercer sermón, que es Jehová, el Señor del futuro. Desde el capítulo 27, versículo 1, hasta el capítulo 31, versículo 29. Y después tenemos unos apéndices finales que hablan sobre el señorío de Jehová, desde el capítulo 31, versículo 30, hasta el capítulo 34, versículo 2. Perfecto. Entonces, como les decía al inicio, este libro se trata de dar una mirada al pasado, al presente y al futuro. Entonces, al inicio del libro, en el primer sermón de Moisés, el Señor lo que busca es recordarle a su pueblo todas las maravillas que Él ha hecho, los prodigios, los portentos, cómo el Señor los libró de la tierra de Egipto, cómo el Señor hizo tantas cosas, que hizo caer maná del cielo, que abrió el mar rojo, hizo tantas maravillas. Entonces, al inicio, el Señor lo que hace es usar a su siervo Moisés para que le hable al pueblo de Israel, recordando todas las cosas maravillosas que Él ha hecho, recordándole su historia, la historia del pueblo. Y esta historia lo que busca es generar una identidad teológica en el pueblo de Israel, para que ellos siempre recuerden de dónde viene su identidad. Su identidad es esta historia maravillosa que el Señor le ha regalado sobre este pacto. Entonces, el segundo sermón habla sobre el presente, Jehová, el Señor del pacto. Entonces el Señor le dice, ahora justo aquí ya van a entrar a la tierra prometida, ya han llegado hasta este lugar. Entonces yo hago pacto con ustedes. Elijan obedecerme, elijan hacer mi voluntad. O yo hago este pacto con ustedes por mi amor, por mi misericordia. Yo los he amado. El Señor también les dice, no por ser ustedes mayor que los demás pueblos, sino por mi gran amor, porque en mi infinito amor he decidido hacer este pacto con ustedes. Entonces, en el segundo sermón, el Señor quiere enfatizar en este pacto, ahora que se encuentran en el presente. Entonces, en el tercer sermón da una mirada hacia el futuro, donde el Señor les dice, si ustedes obedecen mis mandatos, si ustedes me obedecen, entonces yo, como suelo decir yo, Dios corona la obediencia. Bueno, el Señor aquí les está prometiendo que si son obedientes, que si cumplen con el pacto del Señor, con las leyes de este pacto, Él los bendecirá grandemente, les hace muchísimas promesas. Fíjense que Deuteronomio capítulo 28 es muy interesante porque el Señor habla sobre las bendiciones a la obediencia. Entonces el Señor les promete muchísimas cosas que se cumplirán en el futuro, pero solamente si lo obedecen. Entonces también habla ya al final desde el capítulo 31 al 34, los apéndices finales donde se exalta el señorío de Jehová. Listo, entonces es un esquema del contenido. Si quieren pueden tomarle captura para que lo guarden porque es muy interesante poder recordar este esquema. Nos permite comprender mejor este libro cada vez que lo vayamos a leer. ¿Listo?
Entonces, bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ahora vamos a hablar sobre la teología en el libro de Deuteronomio. Bueno, el libro de Deuteronomio es un libro muy amplio, tiene un mensaje teológico muy inmenso. La teología está basada en la guerra santa, la elección de Israel, la relación de pacto y la única esperanza para el pueblo de Israel es mantenerse fiel a la ley de Dios. Bueno, entonces vamos a abordar un poquito este tema sobre la guerra santa. Entonces, alguien que me colabore por favor con Deuteronomio capítulo 20, versículos del 1 al 4. Dice así: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerques a combatir, se pondrá de pie el sacerdote y hablará al pueblo. Les dirá: oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmayaré vuestro corazón, no desmaye vuestro corazón, no temáis ni os asustéis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvarlos. Amén. Mil gracias, profe Leonardo. Bueno, entonces, ya viendo este pasaje bíblico, el Señor promete estar con su pueblo y defenderlo contra sus enemigos cada vez que ellos se vayan a enfrentar en una guerra. Entonces también tenemos que los pilares de la guerra santa son el botín de guerra, el arca del Señor, que era donde los hijos de Israel guardaban las leyes del pacto que el Señor le entregó a Moisés. También el estandarte de guerra, el poder de Dios y el enoteísmo. Algo muy interesante aquí es el enoteísmo. ¿Qué es el enoteísmo? Es la creencia religiosa en que existen muchísimos dioses, muchísimos, que cada pueblo tiene su Dios, pero que solamente uno es lo suficientemente digno de ser adorado. De esto se trata el enoteísmo. Entonces, ¿qué sucede? Que como hablábamos la vez pasada, cada pueblo tenía su dios. Los asirios tenían sus dioses, los babilonios también. Y todos esos pueblos que estaban alrededor de Israel, cada uno tenía sus dioses. Y los hijos de Israel lo sabían muy bien. Y ellos creían también en la existencia de todos esos dioses. Pero ¿qué era lo que pasaba? Ellos pensaban que solamente un Dios era el único digno de ser adorado. Y es su Dios, Jehová, el Dios de Israel. Y fíjense que todavía sigue siendo digno de ser adorado porque el Señor sigue siendo bueno, sigue siendo poderoso. Amén. Entonces, ¿qué era lo que creían los hijos de Israel? Que su Dios era muchísimo e infinitamente más poderoso que los demás dioses de esos pueblos. Entonces ellos creían que cada Dios defendía a su pueblo y que si un pueblo ganaba era porque ese Dios le había ganado a los otros dioses. Esas eran las creencias de ellos, el enoteísmo. Pero ellos creían que su Dios, como era más poderoso, los iba a defender. Y efectivamente, el Señor aquí les dice, diciendo, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, yo los defenderé. No temáis, no os azoréis, no desmaye vuestro corazón. Entonces es muy interesante conocer este dato, que es muy curioso y también nos brinda un mayor conocimiento y abre nuestro entendimiento para comprender mejor la palabra del Señor. Entonces, ¿qué sucede? Que la religión cananea era una de las más depravadas, así como lo habíamos dicho la vez pasada, los rituales eran muy depravados, hacían sacrificios humanos,
incluso también hacían orgías, o sea, eran muy depravados, el culto de ellos era sumamente sexual, porque los dioses que adoraban ellos eran no unos dioses puros, no eran unos dioses santos. Fíjense que el Señor en Levítico le dice a su pueblo, seréis santos porque yo Jehová vuestro Dios soy santo. Y fíjense que hay algo muy interesante, es que la santidad es un atributo muy especial de Dios y creo que es uno de los atributos más distintivos que el Señor tiene. ¿Por qué? Porque alrededor de la historia, si nosotros vemos la historia, si nosotros nos ponemos a investigar sobre esos pueblos, sobre sus dioses, nos damos cuenta que todos esos dioses tenían unas características, unos atributos muy humanos, muy depravados. ¿Por qué? Porque eran dioses borrachos, eran dioses que les gustaban las orgías, eran dioses de la infidelidad, de muchísimas cosas. Así eran todos los dioses en los tiempos anteriores, ¿verdad? En aquellos tiempos. Pero fíjense que en toda la historia el único Dios santo es el Dios de Israel y es el Dios que nosotros adoramos. Entonces, ¿qué sucede? Que por eso es que esos pueblos estaban en esa gran perdición. Por eso era que ellos vivían en esa gran depravación. ¿Por qué? Porque como ellos adoraban a esos dioses, ellos en consecuencia se comportaban así como esos dioses. ¿Por qué? Porque resulta que todo ser humano que adora a un dios, que adora un ídolo, comienza a parecerse más a ese ídolo. No sé si me estoy dando a entender. O sea, el Señor le dice, sed santos, porque yo soy santo. ¿Por qué? Porque nosotros a medida que adoramos a Dios, a medida que perseveramos en nuestra relación con Él, nos acercamos a Él, comenzamos a obedecerle, a actuar así como Él actúa. Él dice, sed santos. También dice que debemos ser misericordiosos porque Él es misericordioso. Los mandamientos que Él nos da es para parecernos más a Él. Si Él es nuestro Dios, si Él es nuestro Padre, nosotros debemos comportarnos como sus hijos, ¿verdad? Entonces, precisamente, a medida que lo adoramos, nos parecemos más a Él. Pero las otras personas que adoran a otros dioses terminan pareciéndose a esos dioses. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, esto es un significado muy profundo que tiene esto de la santidad del Señor. El Señor nos llama a ser santos porque Él nos ha elegido como su pueblo. Y si somos un pueblo de un Dios santo, debemos reflejar eso. Entonces el Señor les dice, deben distinguirse de todas las demás culturas, de todos los demás pueblos. Ustedes son un pueblo diferente, ustedes son un pueblo elegido exclusivamente por mí. Entonces tienen que ser santos y deben obedecer todos estos mandamientos que yo les digo. Entonces, bueno, volviendo al tema, la religión cananea era muy, muy depravada. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Acabar con esa religión, acabar con todos los cananeos y darle ese territorio al pueblo de Israel. ¿Por qué? Pues por el gran pecado que ellos tenían, no eran lo suficientemente dignos de vivir en ese territorio. Entonces, por eso el Señor acabó con esa religión cananea, con todas esas personas depravadas que vivían allí y les entrega esa tierra al pueblo de Israel, que es la tierra prometida. Y también el Señor debía acabar con esos grupos étnicos por el bien de la humanidad, porque si esos grupos étnicos fueran perdurados a lo largo de la historia, no fuera sido nada bueno para la humanidad. Entonces, en ese caso, el Señor tenía que tomar esas acciones, tomar esas medidas. Y bueno, es el significado, uno de los significados teológicos de este libro, porque este libro es muy amplio, tiene un significado teológico enorme. Y bueno, y dice, el monoteísmo justificaba la guerra. ¿Qué es el monoteísmo? Adorar solamente a un Dios. Entonces, como les decía, ellos adoraban al Dios de Israel y ellos creían firmemente en que Él los defendía, que Él los acompañaba a la guerra y que Él era 1000 veces o 1.000.000 de veces infinitamente más poderoso que todos los demás dioses de otros pueblos. Entonces, por estas razones ellos adoraban a su Dios porque creían en su poder y porque sabían que siempre les iba a dar la victoria en las guerras. Pero si ellos obedecían, ¿verdad? Porque ellos debían obedecer
a los mandatos que el Señor les estaba dando. Bueno, otro de los significados teológicos de este libro es la elección divina de Israel. Entonces dice, Dios es fiel y guarda su misericordia a su pueblo, como lo estábamos viendo, ¿verdad? Que Israel fue elegido únicamente por el amor de Dios. Y la elección tiene obligaciones, un pueblo en intimidad y relación con Dios. Ser santos porque yo soy santo. Levítico 11:45. Entonces aquí vemos bueno, que ellos tienen esta obligación, esta responsabilidad, que si adoran a este Dios, por lo tanto deben comenzar a parecerse más a Dios. Por su naturaleza caída, bueno, sabemos que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza del Señor, ¿verdad? Pero por la naturaleza caída de toda la humanidad dejamos de parecernos a Dios en cuanto a sus atributos. Pero entonces el Señor nos está llamando a que comencemos a menguar, ¿verdad? Para que Él crezca en nosotros. Y para que el Señor crezca en nosotros debemos vivir en intimidad y relación con Él. Entonces, la elección divina de Israel también tiene el propósito de dar una historia entre Dios y su pueblo para tener raíces e identidad. Entonces, esta historia le da una identidad teológica al pueblo de Israel para que ellos a lo largo de sus generaciones, con el pasar del tiempo, ellos siempre recuerden y sepan que esta es historia, una historia diferente a la de los demás pueblos, una historia de un Dios misericordioso que los salva, que los libera de la esclavitud y que les da la tierra prometida y les promete muchísimas bendiciones más. Entonces, este pacto tenía el objetivo de bendecir a las demás familias de la tierra. La elección no es solo para pueblos, también es para individuos, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Romanos 11:29. Entonces, esto es una responsabilidad que es de todos. Es una responsabilidad individual de cada miembro del pueblo y por lo tanto cada uno debe cumplir con esos mandatos del Señor. Entonces, el significado teológico para todos, que es no solamente para los hijos de Israel, sino también para nosotros que somos los hijos de Dios, que el Señor nos eligió con un propósito específico, que el Señor nos llamó a todos por su misericordia y bueno, que el Señor ya tiene un propósito planeado para nosotros, una asignación, pero la principal asignación que tiene todo cristiano, todo hijo de Dios es vivir en esta intimidad y en esta relación de pacto con el Señor. Y bueno, hablando de la relación de pacto, esto sobre la relación de pacto profundiza más en Deuteronomio capítulo 7, ahorita como lo estamos leyendo anteriormente. Este capítulo enfatiza mucho en la relación de pacto del Señor para con su pueblo. Entonces tenemos que el pacto es el fundamento de la esperanza. ¿Por qué? Porque la única esperanza de vida para Israel es mantenerse fiel a la ley de Dios. Vamos a leer, por favor, Deuteronomio capítulo 26, versículos del 16 al 19. Deuteronomio 26, del 16 al 19. Listo, lo tengo. Listo, Daniel, léelo, por favor. Dice, Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarles sobre todas las naciones que hizo
para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como él ha dicho. Amén. Mil gracias, Daniel. Entonces, el Señor aquí habla de una manera muy hermosa, de una manera muy solemne, sobre este pacto, que el pacto es el fundamento de la esperanza de Israel. Entonces, el Señor les dice que son su pueblo, que son su exclusiva posesión, así como Él se lo ha prometido. Y fíjense que el Señor aquí hace una promesa muy bonita, y es a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hice, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. O sea, el Señor está prometiendo dándoles loor, fama y gloria. ¿Y qué quiere decir esto? Exaltarlos, que el mundo entero sepa que estas promesas se van a cumplir, y todo el mundo verá, wow, efectivamente, ese es el pueblo de Dios, el Dios verdadero. Amén. Entonces, es muy emocionante y muy hermoso este libro, porque nos lleva a ver cuánto ama el Señor, no solamente a los hijos de Israel, sino que ahora este mensaje también va para nosotros, ¿verdad? Porque todos nosotros ahora somos hijos de Dios. Entonces, que el Señor nos ha elegido, y como dice la palabra del Señor también, que Él a lo débil y menospreciado ha elegido, ¿verdad? Que Él no nos elige por nuestros méritos, ni por nuestros títulos, ni lo que nosotros seamos, sino más bien que es por su gracia, por su amor, y que por lo tanto nosotros también debemos obedecerlo. Entonces, ya para concluir, les tengo este dato curioso que es muy interesante, y habla precisamente de esto, que estas promesas también van para nosotros. ¿Por qué? Porque resulta que Cristo también es mencionado en Deuteronomio. Aunque es el Antiguo Testamento, Moisés dijo una profecía sobre Cristo. Moisés habló de un profeta como él, a quien Dios levantaría de entre Israel. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 18, versículos del 15 al 19. Y alguien que además de esta primera cita de Deuteronomio 18, 15 al 19, alguien que por favor me colabore con Hechos 3, 22 y 7, 37, y las demás citas bíblicas las busco yo acá. Deuteronomio 18, del 15 al 19, Hechos 3, 22, Hechos 7, 37, y las demás citas bíblicas las busco yo acá. Entonces me avisan cuando ya las tengan. Tengo Deuteronomio 15, 19, creo que. 18 del 15 al 19. ¿La 18, tienen? 15. Sí. Listo. 18. Deuteronomio 18, versículos del 15 al 19. Deuteronomio 18. Sí, por favor. Listo. 15, 19. Listo. Dice: Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandaré. Mas a cualquiera
Mas a cualquiera que me oyere mis palabras que él hablaré en mi nombre, yo le pediré cuenta. Amén. Que no oyere mis palabras. Amén, gracias, Daniel. Bueno, entonces aquí vemos que acá Moisés está diciendo una profecía sobre Cristo, que aunque no menciona su nombre, está diciendo que el Señor levantaría un profeta de Israel. Y también les dice que tienen que escuchar su voz, que tienen que escuchar la voz de este profeta que iba a ser un enviado del Señor a Israel. Entonces se dice que el cumplimiento de la profecía está en Hechos capítulo 3, versículo 22. Alguien que lo tenga, por favor. Hechos 3, 22. Dice así, Hechos 3:22, dice así, dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos como a mí. Ahí veréis en todas las cosas que os hablo. Amén. Y también dice la palabra del Señor en Hechos 7:37. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis. Entonces, fíjense que efectivamente el cumplimiento de esta profecía que dijo Moisés muchísimos años antes de Cristo, se cumple en Cristo, cuando viene Cristo como Hijo de Dios y comienza a darle a su pueblo el mensaje de la salvación. Entonces es muy interesante el hecho de que en el libro de Deuteronomio, Moisés, muchísimos años atrás, ya venga y diga una profecía de parte del Señor de que iba a enviar a Cristo. Entonces es muy interesante y es para que nosotros veamos que la Biblia de principio a fin habla de Cristo. El Antiguo Testamento, aunque no menciona, menciona muchas profecías. Los profetas mayores e incluso también los menores mencionan profecías acerca de que iba a venir el Mesías, de que iba a venir el Hijo de Dios. Pero incluso, no solamente los profetas, sino en todo el Antiguo Testamento, nos muestra sombras de Cristo. Entonces es muy interesante. Entonces, otro dato curioso es que la ley establece que todo aquel que es colgado de un madero está bajo la maldición de Dios. Vamos a leer, por favor, Deuteronomio 21, del 22 al 23. Deuteronomio capítulo 21, versículos del 22 al 23. Del 22 al 23 del Deuteronomio. Sí, hermanito Leida. Si en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas, fuere hallado algún muerto tendido en el campo y no se supiere quién lo mató, entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán las distancias hasta las ciudades que están alrededor del muerto. Y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuera hallado el muerto tomarán
de las vacas una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo, y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso que nunca haya sido arado ni sembrado, y quebrarán la cerviz de la becerra allí en el valle. Hermanito Leida, es Deuteronomio capítulo 21, al 22 al 23. Un momento. No se preocupe, hermanito Leida. Me confirman. Si alguno hubiere, así, Ese. si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgaréis, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y hiciereis morir y lo colgaréis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Amén. Gracias, hermanita Leida. Entonces, fíjense que aquí, este libro, el Señor establece una ley, y es que maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Y fíjense que dice, si alguno comete un crimen digno de muerte, pero nosotros sabemos que el Señor Jesús fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, ¿verdad? Él nunca cometió ningún crimen, él vivió una vida santa para su Padre que es nuestro Dios. Entonces fíjense que efectivamente el Señor se hizo maldición por nosotros, como lo dice su palabra, que el Señor, aunque nunca cometió un pecado, el Señor cargó con todo el pecado de la humanidad, se hizo maldición por nosotros y tuvo ese coraje, esa valentía, esa osadía, porque yo sé que no todo el mundo es capaz de morir de esa manera tan terrible, porque la muerte en la cruz era la peor muerte en aquel tiempo. Y creo que todavía lo es, porque si nos ponemos a pensar en toda la pasión de Cristo, en todos sus sufrimientos, los latigazos, cuánta sangre perdió allí, ¿verdad? En esa cruz, el dolor de los clavos y toda la humillación, todo el dolor que él soportó, pero lo hizo por amor a nosotros. Entonces dice, Cristo nos ha redimido de la maldición al hacerse a sí mismo maldición por nosotros. Dice Gálatas, capítulo 3, versículo 13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces fíjense que en esta carta a los Gálatas el apóstol Pablo está recordando esto que dice la ley, y dice, por eso es que eso está escrito en la ley, y por eso es que Cristo vino e hizo ese sacrificio por nosotros, para redimirnos de nuestros pecados, para darnos la salvación. ¿Y qué es la salvación? La salvación es una liberación espiritual eterna. Es que nosotros estamos muertos en los pecados, que nosotros éramos esclavos del pecado. Los pecados son como unas cadenas que nos mantienen presos, el pecado. Pero fíjense que el Señor rompió esas cadenas para darnos la salvación y nos dio la vida eterna. ¿Pero por qué? Por su gracia. Porque, como lo decía al principio, no es por nuestro propio mérito, es porque Él, en su amor inagotable, ha decidido amarnos. Entonces, este es el mensaje que deja el libro de Deuteronomio. Nos habla del amor de Dios, del pacto que Él ha decidido hacer con nosotros, de ese pacto de gracia, y también de nuestra obediencia, de que debemos corresponder al amor inagotable del Señor. Y finalmente,
también quise hablar esto sobre la mención que hace Moisés de Cristo en el Deuteronomio, porque considero que es muy importante saber esto, ya que nos permite ver que hace muchísimos años atrás ya el Señor Jesús ya estaba predestinado a venir a morir por nosotros, y ya el Señor desde los tiempos eternos, desde antes de la fundación del mundo, ya Él lo había determinado, que Él iba a levantar, como dice Moisés, este profeta, pero que para nosotros no solamente es un profeta, es el Hijo de Dios encarnado, que murió por nosotros y también resucitó. Amén. Entonces, bueno, toda la gloria es para el Señor. Y bueno, hemos llegado al final de esta exposición. Y bueno, muchísimas gracias por su asistencia. Deseo que el Señor Jesús les continúe bendiciendo grandemente. Muchas Entonces, gracias. bueno, gracias a todos. Gracias al hermano Leonardo, al hermano Leida, al hermano Leivis, a Daniel, a la hermana Luz Elena, a mi tía Ingrid, y bueno, a todos los que se conectaron. También a la hermanita Nuris, a todos, que el Señor los bendiga grandemente. Entonces, un abrazo y muchísimas bendiciones para todos, y seguimos en contacto. Y que tengan feliz noche. Amén, Bendiciones. gracias. Feliz noche, bendiciones. Dios te bendiga, Nati. Feliz noche. Amén y gracias, Luz. Igualmente.